Bueno, muchas gracias, Jesús. Como él bien decía, esto para nada intenta ser una receta, ¿no? Sino que generalmente hay errores, muchas veces cuando se traspolan y se saltan realidades, y por lo tanto, salvando la distancia, yo quería presentar desde mi visión lo que yo pienso que de antemano, de alguna manera, charlando con Jesús, les puede ser útil. De todos modos, muchas veces yo desconozco cuál es el objetivo de cada uno. Yo creo que es interesante al final quien quiera profundizar en un tema o charlar otra cosa o que no fue contemplada, ningún problema. Si está a mi alcance y lo sé, no hay ningún problema. Y si no lo sé, lo diré de buena mano. También quiero comentarles de que yo soy sociólogo, me especializo en temas sobre todo el mercado de empleo y mercado de empleo rural, más que nada. Por eso estaba en una estancia de investigación, pero a su vez también he trabajado, por supuesto que he militado en el Frente Amplio, no, por supuesto no, he militado en el Frente Amplio, bueno, hay un supuesto en esto, he militado en el Frente Amplio, luego también soy votante del Frente Amplio y luego trabajé ya por la universidad en todo lo que fue luego que ya les contaré un poco de la crisis que hubo en el año 2002 y accede el Frente Amplio al gobierno por primera vez. Trabajé en todo lo que fueron los planes nacionales de erradicación de la emergencia social, de erradicación de la pobreza, para ser, digamos, muy concreto, ¿no? Por lo tanto, tengo varias conexiones con el Frente Amplio. Y un poco también la vivencia, ¿no? También soy hijo que durante la dictadura a mi papá lo invitaron a salir del país por ser votante del Frente Amplio, y así fuimos a vivir a Brasil, ya eso en el año 70 y algo, y luego regresé a Uruguay. Y en esta charla con Jesús, yo iba a estar acá, venía a pasear, estudié en la Universidad de Granada, hice un doctorado en la Universidad de Granada, además. Por lo tanto, conozco la ciudad, conozco un poco. Jesús no sabía cómo desquitarse porque le consumo una casa de comida y cerveza, entonces me hace trabajar. Un poco ahí otra cosa, yo no soy de Montevideo, trabajo en la Universidad de la República. La Universidad de la República es una en el país, es una sola pública, gratuita, y está en una regional al norte, como dice, regional norte, a 500 kilómetros de Montevideo, frontera con la Argentina. Cuento un poco la ubicación, ¿no? Por lo tanto, la facultad es la misma que la que está en Montevideo, pero está radicado al norte del Uruguay. ¿Sí? Bien. Dije, soy sociólogo, licenciado en sociología. En Puerto Alegre, cuando conocí a Jesús, hacía la maestría en sociología, y ahí fue que lo conocí en una de esas cosas de la vida, y luego ya en Granada, 20 años, mañana, el año que viene, ¿no? Sí. Bien, ¿cuál es la idea? La idea es contarle básicamente, que creo que cómo funciona el sistema electoral uruguayo, ¿no? Esto en la historia, la historia sobre todo a partir de la vuelta a la democracia, luego la dictadura. Cómo funciona el sistema de partidos para entender un poco la génesis de lo que se le puede decir la génesis de la llegada del gobierno del Frente Amplio. ¿Sí? Sabemos que el Frente Amplio está en su segundo periodo de gobierno a nivel nacional en este momento, y estuvo uno anterior, los periodos uruguayos duraron 5 años. ¿Está bien? Por lo tanto, un poco es contarle de cómo funciona a grandes rasgos la reforma constitucional que se hace en el año 1996 de cara a, decían los impulsores, a mejorar sobre todo el sistema de partidos uruguayos. Antiguamente, el sistema de partidos uruguayos, por ejemplo, un partido como los partidos tradicionales, que son, ya le digo, el Partido Colorado y el Partido Blanco, Partido Nacional. ¿Está bien? Los partidos nacionales, los fundacionales, digamos, se alternaban en el poder desde que se creó el Uruguay, básicamente, y la estructura moderna del Partido del Uruguay. En la misma elección se hacía todo.
Eso hasta el año 1996. En el año 1996 se hace una reforma constitucional que se plebiscita y, por el mecanismo plebiscito, esa reforma es aprobada. Dentro de esa reforma se establece una serie de cambios en los partidos políticos. Antiguamente se podía tener, un partido podía tener varias candidaturas a la presidencia, por ejemplo, ¿sí? El candidato a presidente que tenía más votos dentro de un partido llevaba los votos de todo su partido. ¿Se entiende? Sumaba los votos de todo su partido y, por supuesto, el que tenía más votos en total era el presidente del Uruguay. Por lo tanto, la estrategia de los partidos era tener varios candidatos y para que luego que tuviera más votos fuera presidente del Uruguay. ¿Se entiende? Por supuesto, que los candidatos que había por el Partido Colorado se sumaban los votos del Partido Colorado. Los candidatos que había por el Partido Nacional y así el Frente Amplio también. El Frente Amplio siempre estableció la diferencia de un principio que tuvo solo un candidato. ¿Está bien? Por lo tanto, iba en desventaja en esa estructura. En el año 96 se cambia y se establece que solo tiene que haber un candidato por partido, de antemano. Por lo tanto, los partidos tienen que dirimir de antemano el candidato que va a tener a la presidencia de la República. Por lo tanto, ese doble voto simultáneo que se hacía en los dos niveles se limita. Y se determina el sistema de dos vueltas, como existe en la mayoría de los países latinoamericanos en este momento. O el candidato a presidente que llega con el 50 más 1 de los votos gana en primera vuelta y el que no llega, los dos primeros van a la segunda vuelta o balotage, que se le dicen normalmente. ¿Sí? También en esa reforma se separa la elección del presidente de las intendencias, de las alcaldías. Se separan en el tiempo. Las intendencias se hacen en octubre, las alcaldías se hacen en marzo del siguiente año. Y por lo tanto, eso habilita, que no pasaba antes, que la persona pueda votar cruzado. ¿Qué significa votar cruzado? Votar al presidente de la República de un partido y, si quiere, a la intendencia o el alcalde de otro partido. Antes eso no podía hacer porque iba todo junto en un voto, en una lista. Por lo tanto, no se admitía el voto cruzado y el que votaba cruzado se le era anulado el voto. Por lo tanto, a partir de esta reforma se puede hacer eso. También se separa la elección legislativa de la presidencial, en la lista me refiero. ¿Sí? La legislativa sí pueden, de alguna manera, dos listas pueden tener como candidato a un solo senador o a una lista de senadores o variar algunos. ¿Sí? También existían formas en la ley anterior de que varios lemas dentro de un partido podían acumular votos. ¿Sí? Eso también se limitó y se redujo la cantidad de lemas. Y por lo tanto, eso, como dice ahí, elimina la distinción entre lemas accidentales, que son los lemas que se arman para la propia elección, y aquellos lemas que permanecen en el tiempo. Y las elecciones internas es la instancia donde se dirime cuál es el candidato que tienen los partidos como para presidente, ¿sí? O intendente. ¿Qué quiere decir eso? Que anterior a la elección se hace una elección interna donde todo aquel que entienda, toda agrupación que entienda que tiene que tener un candidato, que quiere promulgar un candidato, o varias agrupaciones que quieren impulsar un candidato, pueden tener listas abiertas y presentarse en la elección interna de los partidos. La elección interna se hace al mismo tiempo para todos los partidos, ¿sí? Un mismo día. La diferencia también entre una cosa y otra que las elecciones internas no son obligatorias, las elecciones nacionales y de alcaldes en Uruguay son obligatorias. ¿Sí? Eso también se conserva esa obligatoriedad en el acto electoral. En esto sí difiere el Uruguay de muchos países, algunos son obligatorios y otros no, dependiendo del caso. ¿Está bien? Pero las elecciones nacionales y departamentales o de alcaldía son obligatorias y las internas no. Por lo tanto, también es un detalle. ¿Por qué? ¿Qué era lo que decían sobre todo los partidos tradicionales? ¿No? Los partidos de derecha, ¿por qué decían que valía la pena hacer la reforma?
porque decían que era más transparente el sistema, que daba al elector mayor control sobre su voto, porque decían, bueno, si antes el elector votaba a un presidente, ¿no? Y ese no tenía no reunía los votos, su voto se le iba para el otro. O sea, el que tenía más votos, absorbía todos los otros votos de su partido. Por lo tanto, si tú habías votado a un candidato que no ganaba, tu voto se iba para el otro. Por lo tanto, se dice que de alguna manera permite controlar el voto, o sea, a quién se destina el voto. Y terminar de alguna manera con eso que se decía de que gobernaba pequeños grupos. O sea, aquellos que impulsaban a ese candidato que luego reunió todos los votos, gobernaban esos. Se permitía una fragmentación creciente del sistema político. La exigencia de las dos vueltas forzaría a los partidos a realizar coaliciones entre la primera y la segunda vuelta, lo que pasa en todos los países, ¿no? Cuando se va a la segunda vuelta se arman coaliciones estratégicas para gobernar, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, eso también lo ven como lo que promulgaban la ley, ¿no? Como favorable. La coalición que se transforma en coalición de gobierno, el Poder Ejecutivo cuenta con mayorías parlamentarias para gobernar, ¿sí? Y la desvinculación de la elección departamental y relacionales, eso lo que tenía lo que tiene de bueno para esto que promulgaban estas leyes, es que antiguamente la elección departamental pasaba un poco desapercibida al hacerse al mismo tiempo con la nacional. Desapercibida y la gente le restaba importancia a la elección de lo local. Ahora con este sistema de estar separado, uno le presta atención o a la nacional o a la local de manera separada. ¿Qué se decía en contra? Que la izquierda decía en ese momento de que esta ley estaba hecha para que los dos partidos tradicionales no dejaran a la izquierda acceder al poder. O sea que de alguna forma u otra, en primera o en segunda vuelta sobre todo, iban a ser gobierno. Eso decía la izquierda en ese entonces y se oponía a esta ley de hecho. Eso yo lo recuerdo que fue una discusión bastante interesante. Digo, esta ley la propusieron los dos partidos tradicionales, ¿sí? Y la izquierda argumentaba eso en primera instancia, digo, ¿no? Y la separación temporal de las elecciones internas y las nacionales crean la posibilidad de que el presidente no tuviera mayoría, ni siquiera dentro de su propio partido. También dice que aumentaría la posibilidad de enfrentamiento entre poder ejecutivo y legislativo en bloqueos políticos como resultado. Se dice también que el presidente puede no tener mayoría parlamentaria, ¿no? También es otra de las críticas que todavía no ha pasado, pero Frente estuvo muy cerca de no tener mayoría parlamentaria en esta última elección. Aumentaría el poder de las fracciones grandes y de liderazgos nacionales sobre los locales y reforzaría la personalización de la política. Estas son un poco críticas que yo he leído de varios autores y que bueno, que me parece interesante, pero que simplemente se las paso rápido para que ustedes vean cómo se daba el debate en esa época. Bien, por lo tanto, el Frente Amplio, que se crea en el año 1971, como una alternativa de izquierda a lo que estaba aconteciendo en el país, ¿sí? El Uruguay estaba subsumido en el año 71 en una crisis muy profunda, donde en el año 1973 se da un golpe de Estado por parte de los militares, ¿sí? Los derechos civiles fueron suspendidos. Lo que ustedes conocen sobre las dictaduras latinoamericanas, ¿sí? Primero fue Brasil, que fue una de las primeras, después Argentina y Uruguay, y otras dictaduras más ocurrieron simultáneamente en Latinoamérica, ¿sí? Sobre todo el influjo de lo que había sido la Revolución Cubana, de lo que los estudiantes también proponían, y sobre todo de una creciente, si se quiere, intervención norteamericana en los asuntos de los países latinoamericanos, ¿sí? La Escuela para las Américas y todo, cuestiones un poco revisan la historia que poco a poco estaban interviniendo en los países latinoamericanos. El Frente Amplio surge como una idea de sectores muy pequeños
de oponerse a esa situación, o sea, antioligárquico y antiimperialista sobre todo, desde su origen. Crear una opción que no tuviera nada que ver con esos movimientos y que poco a poco estaba viendo el Frente Amplio que los partidos tradicionales se estaban coaligando con estas fuerzas, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Digo, que tenía una primacía muy grande vía sus embajadas y otras instituciones en Latinoamérica. No viene al caso comentar, pero en ese contexto es que surge el Frente Amplio, ¿no? En el año 1971, que hubieron elecciones en ese año, fue la primera elección que el Frente Amplio participó, pero en el 73 vino el golpe de Estado y el Frente Amplio fue proscripto. O sea, no se pudo presentar a elecciones hasta el año 1984. Bien, esto yo lo saqué del estatuto del Frente Amplio. ¿Qué es el Frente Amplio? Disculpe que hay mucha letra quizá, pero me gustó la idea para que ustedes vean de qué se trata el Frente Amplio. El Frente Amplio es una fuerza política de cambio y justicia social. Creación histórica permanente del pueblo uruguayo de concepción nacional, progresista, democrática, popular, antioligárquica y antiimperialista. Se integra por todos aquellos sectores políticos y ciudadanos que adhieren a los principios y objetivos establecidos en la Declaración Constitutiva del 5 de febrero de 1971, en las bases programáticas y en el acuerdo político conformado en una organización con el carácter de coalición, movimiento y que se comprometen al mantenimiento y defensa de la unidad, al respeto recíproco de la pluralidad ideológica y al acatamiento de las resoluciones tomadas por los organismos pertinentes según lo estipulado por el presente estatuto. El mismo está abierto a la incorporación de otras organizaciones políticas y de los ciudadanos que comparten su misma concepción. Primera idea: lo integran una serie de agrupamientos que no pierden su identidad. ¿Sí? No es una fusión, no es un amalgamiento. ¿Sí? Es simplemente una articulación de varios sectores políticos y donde se respeta su ideología de antemano. Por lo tanto, en eso yo ahora le voy a mostrar cuáles son los sectores políticos que integran el Frente Amplio. Digo, no lo voy a leer, pero simplemente para que vean que son una cantidad y de diferentes extracciones políticas. Ahí hay pequeños movimientos que vienen de los propios partidos tradicionales, ¿sí? Pequeñas listas que eran anteriores a los partidos tradicionales, movimientos que ya participaban en la izquierda, ¿sí? El Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista, que era uno de los más viejos que existía en la izquierda uruguaya, ¿sí? El Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano, y una serie de partidos de marxista-leninista, troquista y lo que se le ocurra. Por lo tanto, ven ustedes que la conjunción es bastante interesante y las ideologías de antemano es bastante interesante, pero con un objetivo común. Y sobre todo lo que dice ahí, todos los adherentes se comprometen a acatar lo que las diferentes instancias del Frente Amplio se deciden en forma democrática. ¿Sí? Para eso yo ahora le voy a mostrar. El Frente Amplio crea una ingeniería bastante interesante de cómo, y que ha variado muy poco desde que se creó hasta hoy, de hecho. ¿Sí? Esto fue muy criticado de la propia derecha, que se le llamaba la colcha de retazos. ¿Sí? El Frente Amplio era una colcha de retazos que tenía poca viabilidad y que se rompería en la primera disputa ideológica que tuvieron. Esos eran los augurios que tenía la derecha hacia el Frente Amplio. Bueno, por supuesto de que los primeros que fueron a buscar los militares en el año 73 y encarcelar fueron los integrantes del Frente Amplio. Encarcelaron unos cuantos, sobre todo los más radicales, que eran los tucumanos, que era el movimiento del que viene nuestro presidente actualmente, que era el movimiento armado, ¿no? El movimiento armado que existía muy pequeño, muy significante, pero ponían bombas en ese momento, y tenían una acción bélica, ¿no? Esos fueron los primeros que encarcelaron y luego otros no tan comprometidos pudieron salir del país y exiliarse fuera de él, viniendo a España, Canadá, Australia, Argentina y Brasil, los menos comprometidos porque ya existía un plan Cóndor que se permitía
también apresar a brasileños en Uruguay o viceversa, o argentinos en Uruguay o viceversa, ¿sí? Y otros tipos de acciones que no viene al caso de comentar, pero que describieron toda una historia complicada de nuestro país y de muchos países latinoamericanos. Bien, el Frente Amplio, ¿cómo se estructura actualmente? Tiene el organismo de dirección nacional permanente del Frente Amplio, es el plenario nacional, ¿sí? En el plenario nacional y sus delegados está la base de la democracia. Todo nuevo estatuto, todo nuevo artículo, todo nuevo cambio, toda propuesta se hace en ese seno y tiene que ser aprobada por ese plenario, ¿no? Es casi como una constituyente, de hecho, ¿no? Que le integran los representantes de los grupos políticos y delegados de los organismos de base territorial de todo el país. Su instancia ejecutiva es la Mesa Política Nacional, que es la que se reúne frecuentemente, responsable de la conducción cotidiana del Frente Amplio. Si separamos el plenario, es el órgano mayor, es como la asamblea, donde van los delegados de los movimientos, y después también hay lo que se llaman comités de base, que son como comité a nivel que funcionan a nivel barrial o zonal de una ciudad. Y también existen otros comités que también se puede dar en un ámbito de trabajo, por ejemplo, como lo había en una fábrica, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, todos esos tienen su delegado y pueden participar del plenario del Frente Amplio. La presidencia y la vicepresidenta, la presidencia y la vicepresidencia, en la actualidad es una mujer, la presidenta del Frente Amplio, son electas por el Congreso y ejercen a su vez dichas funciones en el plenario y la mesa política nacional, son los que conducen el plenario y la mesa política. También existen organismos, como decía, a nivel departamental, es a nivel de alcaldía, como si aquí fuera Granada, existen plenarios departamentales, mesas departamentales y asamblea extraordinaria. Por ejemplo, hay asambleas sobre los temas de la mujer, sobre los temas de los trabajadores, son pequeñas asambleas que son creadas con objetivos específicos dentro de la estructura del Frente Amplio. Luego existen coordinadoras zonales, donde se reúnen varias zonas, y los comités de base que se llaman las organizaciones de base, donde va todo aquel vecino que quiere participar, y ahí sí no se distinguen por alguna agrupación específica. ¿Sí? Ahí van todos aquellos que son frente amplistas y que de alguna manera no se sienten atados a alguna organización, simplemente son militantes o adherentes del Frente Amplio. ¿Sí? Y no se corresponden con alguno de esas fracciones que yo les mostré. Pueden hacerlo, pero no tienen ese compromiso de llevar la voz de esas instituciones. Por supuesto de que los partidos que tienen mayor tradición, como por ejemplo, como lo ha sido el Partido Comunista en el Uruguay, siempre tuvo ¿cómo se llama? Un nivel de participación mayor y de militancia mayor en todas las instancias, eso es cierto, ¿no? Luego, en la actualidad, el Movimiento de Participación Popular, que es el presidente Mujica, es en este momento el sector más votado en el Uruguay. Y su esposa, que es la senadora, que fue la senadora más votada de nuestro país, ¿sí? Habrán visto imágenes de ellos, que viven de una forma muy sencilla, que donan su salario, eso es verdad, eso él no lo quiere publicitar, pero eso es verdad, viven ahí. Inclusive, esto hago un paréntesis, puso en la puerta de su despacho, no avergüencen al presidente, estén al día con las cuotas del Frente Amplio. A su propio, la gente que trabaja con él, a nivel político, digo, ¿no? Porque no estaban cotizando al Frente Amplio. Él dona gran parte de su salario a una institución que se llama Un Techo para Todos, que es para construcción de casas para gente de menores recursos, ¿no? Entonces, y otra gente también más. Pero bueno, eso es... yo quería contarles, digo, que no es una propaganda... la derecha argentina la usó mucho esa propaganda para golpear a su propia presidenta, que es una persona que vive con otros lujos. Por lo tanto, se difundió mucho por ese lado, y no tanto por el lado de Uruguay propiamente, que bueno, uno lo conoce como Mujica desde que ingresó. Casi no lo deja entrar al Parlamento, la primera vez que llegó, pues llegó con una moto pequeña y pensaron que era un repartidor de algo y lo quisieron sacar, ¿no? Y estuvo como mostrar su credencial. Bueno, anécdotas que lo describen como es y ya está, ¿no? Y mete bastante la pata por ser como... La última fue con la presidenta argentina, justamente, que dijo: esa vieja es más terca que el tuerto.
y había un micrófono abierto que lo grabó. Y se armó un lío menudo con los argentinos, pero superado. Me olvidé de decir, si ustedes quieren que repita algo, estoy medio mal, no lo puedo hacer. Me paran y ya está, no pasa nada, ¿no? Bien, como verán, digo, yo no quiero ahondar en esto, simplemente vamos a estar, bueno, el Frente Amplio, como primer mensaje, es una conjunción de varios movimientos, partidos y vecinos de ideologías diversas, ¿sí? Sobre todo, piensen ustedes que ya en los años 90 cae el muro de Berlín y por lo tanto, digamos, también eso impacta fuertemente en las izquierdas latinoamericanas, ¿no? Como creo que se impactó también en las izquierdas en este país, digo, ¿no? Sobre todo la pérdida de referencia, la pérdida de una referencia, digo, ¿no? O de una forma de hacer política o de un sistema de gobierno. Por lo tanto, eso también pasó en el Frente Amplio, que provocó ciertos movimientos dentro del Partido Comunista que se rebajó. Bueno, aquí también creo que hay 3 o 4 o 5 diferentes divisiones, digo, ¿no? No estoy criticando, simplemente contando que como de alguna manera también eso se permea, ¿no? Bien, ¿qué pasó con el Frente Amplio a nivel de voto? Bueno, toda esa estructura de alguna manera funciona. Y lo interesante es que hasta el año 71 todos esos movimientos de izquierda que yo les mostré no llegaban al 10% de los votos. Todos ellos. En el año 71, que fue la primera elección que se presentó el Frente Amplio, que los nucleó, llega al 17,7% de los votos. O sea, tiene un piso interesante, ¿no? Para una fuerza política de izquierda que nace y participa en ese acto electoral. ¿Sí? Por lo tanto, digamos, yo digo, no es una comparación con lo que tiene la izquierda aquí. Lo único que quiero decir es que el Frente Amplio parte de una base importante, digo, ¿no? Me parece que el 17% es... Y que luego, bueno, ahí como verán, del 71 al 84 está el periodo de la dictadura, donde no hubieron elecciones, el Frente Amplio estuvo proscripto, inclusive en el año 84, quien fue su fundador, el general, Liber Seregni, todavía estaba proscripto, no pudo ser candidato a presidente en esa oportunidad, en el año 84, donde el Frente Amplio llega al 20,8% de los votos. Bueno, en el año 89, que son bueno, en el 84 gana el Partido Colorado, ¿sí? Y bueno, y gobierna el Partido Colorado. En el año 89 se alterna, gana el Partido Nacional, y el Frente Amplio llega al 20,4% de los votos. En el año 89 ya el Frente Amplio gana en la Intendencia de Montevideo, en esas elecciones. No gana a nivel nacional, pero gana en la Intendencia de Montevideo, que es, si ustedes ven en el Uruguay, la mitad de la población está concentrada en Montevideo. Por lo tanto, la mitad del Uruguay, de alguna forma, sí está gobernada por una intendencia de izquierda. Eso es muy importante porque es un hito, si se quiere, la primera conquista que tiene el Frente Amplio a nivel de elecciones. Y lo interesante es que no la ha perdido desde que la ganó. ¿Sí? No la ha perdido la intendencia de Montevideo desde que la ganó por primera vez. Luego, en el año 94, crece bastante al 29,2%. En el año 99 gana en primera vuelta y pierde en segunda vuelta el Frente Amplio, porque pasó eso lo que temía la izquierda, que los partidos tradicionales gobernaron, se juntaron y ganaron en segunda vuelta el Partido Colorado. Y luego, del año 99 al año 2004, viene, sobre todo en el año 2001 y 2002, la crisis económica muy parecida a esta. Parecida en el sentido de las consecuencias y parecida en el sentido de las recetas que se aplicaron en muchos de nuestros países. ¿Sí? No igual porque difieren mucho las realidades, pero sí parecida sobre todo con los organismos que están participando y aconsejando, ¿no? Por lo tanto, ese es un momento importante donde
donde la izquierda, de alguna manera, logra acceder al poder en un escenario de profunda crisis que fue en el año 2004, donde gana en primera vuelta. ¿Sí? En el año 2004, el Frente Amplio gana en primera vuelta y es gobierno, y a partir de ahí, bueno, hay que restablecer, hay que restaurar un país, pero yo después voy a mostrar un poco los resultados, una profunda crisis, no de un nivel de desempleo tan alto como el que existe aquí en este momento, bastante menos, pero con muchos problemas y sobre todo de pobreza. Un alto nivel de pobreza a nivel de sus pobladores, sobre todo por el progresivo crecimiento que hubo del sector de pobreza y la progresiva, si se quiere, separación entre las clases más pudientes y las menos pudientes. ¿Sí? Ustedes saben que, como habrán escuchado, que Latinoamérica en general es un continente bastante desigual, digo, ¿no? Donde existen países, donde existen pobladores de alto nivel de riqueza, pero con un sustrato, hacia la distancia, y un sustrato muy bajo de pobreza muy fuerte, ¿no? Se ha mejorado mucho, se ha avanzado, pero todavía existen núcleos duros en ese sentido. Bueno, y en el año 2009, que es el gobierno que está en la actualidad, no gana en primera vuelta, gana en segunda vuelta. ¿Sí? Eso que está ahí, el 48% del resultado de la primera vuelta, ¿sí? Después gana con el 51,algo% de la segunda vuelta, muy ajustado, ¿no? Pero logra captar algunos votos del Partido Independiente, que es un partido muy pequeño, minoritario, y quizá algún voto de la... No, quizá no, algún voto de la derecha, ¿sí? O de centro. Bueno, existen varias interpretaciones de por qué la izquierda creció, ¿no? La primera interpretación que se venía haciendo es que existía una asociación entre el voto joven y el voto a la izquierda. ¿Sí? O sea, se decía que los nuevos votantes, sobre todo, votaban a la izquierda. Eso es verdad, pero en un 50 o 60%. Pero de alguna manera explica de cómo el Frente Amplio, en ese devenir, lograba captar ese voto joven, ¿no? Sobre todo, muchachos, bueno, se empieza a votar a partir de 18 años en Uruguay. Yo les comentaba que es obligatorio el voto a nivel nacional y departamental, por lo tanto, digamos, el joven a los 18 años de alguna manera tiene que ejercer su derecho cívico, ¿no? Su obligación cívica, ¿no? En ese caso. Pero bueno, entonces el Frente Amplio, interesantemente, convocaba al joven, tenía la capacidad de llegar al joven. También la izquierda poco a poco fue cambiando componentes en su discurso que eran de ideología, sobre todo de la Unión Soviética, por un discurso centrado en lo nacional, ¿no? Con una profunda referencia en lo nacional. Por eso ahí se le dice la nacionalización de la izquierda a la era progresista, que se interpreta de alguna manera como un corrimiento que tuvo el Frente Amplio de la extrema izquierda hacia el centro. Por eso yo, quizá dentro del Frente Amplio, conviene hacer un paréntesis, existen sectores que son de izquierda, pero más que nada se tendió a captar ese voto de centro, porque ¿cuál era el objetivo? Ganar la elección, ¿no? Por lo tanto, el discurso se adapta, nosotros decimos se ayorna, ¿no? Se adapta a los tiempos, digamos, adoptando un discurso de carácter nacional y muy dirigido a sectores específicos de la población, sobre todo a los pobres, ¿sí? Sobre todo a los pobres. Por eso existe que la bibliografía que yo consulté, un corrimiento a la centroizquierda del Frente Amplio, abandonando los más radicales. De hecho, hay un grupo pequeño que se extinguió del Frente Amplio, que era izquierda radical, que todavía no tiene representación parlamentaria, ¿sí? Pero tuvo un grupo que se extinguió del Frente Amplio porque entendió de que el Frente Amplio se corrió demasiado al centro. Yo sé que digo que hubo una discusión en ese sentido, porque ¿cuál era el objetivo? Ganar la elección, porque se entendía que ganando la elección se podía hacer las reformas que hizo el Frente Amplio a nivel societal, y por lo tanto existió una convicción de que tenía que captar, o sea que el techo ya lo tenía, que era ese voto joven,
que yo le decía, el voto de izquierda, pero no le permitía llegar a la elección. Por lo tanto, hubo una decisión específica de modificar y de tratar de incorporar sectores de que de alguna otra forma que votan a partidos tradicionales y que estaban descontentos con la situación, sobre todo en la crisis. Por lo tanto, como decía, hay una fuga de votos a la extrema izquierda, sabemos espectros políticos, no tiene representación todavía, pero lo importante es que el Frente Amplio captó la idea de que existe un grupo de votantes de centro que oscila, o vota a un partido tradicional, o también, puede votar también votó a la izquierda. Por lo tanto, eso es importante en el momento de ensanchar la base ideológica. ¿Sí? Yo sé que esto es un debate, interesante, entre qué es lo que se deja de lado y qué es lo que se adopta, cuál es lo nuevo, ¿no? Pero que de alguna manera todos los movimientos políticos de alguna manera anteponen sus objetivos a estos movimientos. ¿Y cuál es el objetivo final? ¿No? Por lo tanto, ¿qué implicó? Para muchos movimientos como el Partido Comunista eran renuncias temporales de esos objetivos básicos, pero se considera el Frente Amplio como una plataforma para lograr esos objetivos a largo plazo, pero que a corto plazo deberían y deben ser integrantes y gestores del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, ¿cuál era la idea? Ganar las elecciones. Y eso fue un debate bastante interesante que se dio democráticamente en el plenario del Frente Amplio, llegando al programa de las elecciones en donde se gana. Bueno, yo acá quiero mostrarles rápidamente cuáles fueron algunos resultados de los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Ustedes ven ahí el salario real, ¿no? ¿Qué es lo que mide el salario real? El salario real mide básicamente la capacidad de compra que tiene una persona, descontando la inflación, descontando otras cosas, para poder compararlo, ¿no? Ustedes ven la estrepitosa caída que existe ahí del salario real en el año del 2002 al 2003, 2004, 2005. ¿Sí? Es que el salario real cae en el sector público, privado, y en general ahí están los tres comparados, pero el salario de la población uruguaya cayó drásticamente. ¿Sí? El Frente Amplio, como yo le dije, asume en el 2005 y a partir de ahí empieza la recuperación salarial, ya ahora pasando los niveles que existían antes de la crisis. Por lo tanto, la acción del Frente Amplio fue sostenida y fue buena en recuperar el salario real de los trabajadores uruguayos. Ese salario real, además, tiene varios componentes. Primero, que yo le comentaba a Jesús que lo interesante del discurso, eliminar la corrupción a todo nivel. ¿Por qué? Porque existían los amigos políticos, ¿no? Que tenían un carnet, no aportaban, no cotizaban al Estado, ¿sí? Había una evasión fiscal muy fuerte y sobre todo no se pagaba impuesto a la renta en el Uruguay. Las personas no pagaban el impuesto a la renta. El impuesto a la renta lo establece el Frente Amplio en el primer gobierno. Inclusive se pensaba, porque los medios de comunicación en ese sentido trataron de interceder, de que el sector más impactado por el impuesto a la renta era la clase media. Y por lo tanto, los medios de comunicación insistían para que la clase media castigara al Frente Amplio en la próxima elección. Perdió un poco de votos, lo vimos, ¿no? Y hoy ganó en segunda vuelta. Pero, de alguna manera, fue un desafío importante establecer impuestos más progresivos, ¿sí? De manera a recuperar lo que se había caído, ¿no? El desempleo, bueno, hay una gráfica, se llegó a un nivel máximo, por eso yo digo de 17%, ustedes están bastante más lejos de eso, ¿no? Pero bueno, digo más lejos en el sentido que el índice actual del desempleo aquí en España es bastante mayor, por lo que he visto, digo, últimamente, y ahí ven que en la actualidad, bueno, está dando 2011 ahí, pero la actualidad está en el 5,8%, 5,4%, dependiendo la región del país. Es un poco la tónica de la mayoría de los países latinoamericanos. Argentina, Brasil, Ecuador, miraba, nosotros ya tiene un 4,8%, es el más bajo histórico. Este es el más bajo histórico de Uruguay también, desde que se mide, ¿no? Desde que se mide el empleo. Porque digo, antiguamente, antes de eso, no se medía o se medía con otra metodología. Bien, y ahí compara un poco el desempleo menor de 30 y femenino para... Esto después yo se lo dejo a Jesús si quiere mirar con más detenimiento.
Ahí está graficada la tasa de desempleo como acá, en el periodo de gobierno de Frente Amplio. ¿Sí? Aquí está graficado, este es muy interesante, la pobreza. La pobreza en el Uruguay llegó al 40%. El 40% de los habitantes de Uruguay en la crisis estuvo bajo el sector de pobreza. Y esto es muy grave para el país. ¿Sí? Y se llegó al 4,6 de indigencia, que es el nivel más bajo que una persona puede, ¿no? O sea, que no tiene acceso a muy poco, digo, ¿no? Y eso medido por diferentes técnicas. En la actualidad, aquí marca un 18,7, está en un 14% en el 2013, pero está ahí en la gráfica, o sea que bajó aún más, y la indigencia un 0,8, o sea, sigue bajando la pobreza. Yo una cuestión interesante que le comentaba a Jesús. Ustedes vieron que es fácil que subir en el desempleo, en la pobreza, pero ¿cuánto cuesta recuperar? ¿No? Ya van 8, 9 años de Frente Amplio. O sea, lo que se perdió en un año, se tardó 5, 6 o 7 años en poder recuperar. Por lo tanto, digamos, eso es interesante. ¿Y cuánto le cuesta a un país, recuperar los niveles que pierde, digo, ¿no? Eso digo para pensarlo de que muchas veces uno me escucha medidas y medidas de gobierno y piensa que quizá el año que viene vamos a estar bien, pero se ve que, digo, y esto con medidas activas, digo, ¿no? Como se dice, de vigorizar la mayoría de los sectores productivos del Uruguay. ¿Sí? Bueno. El Frente Amplio además logró crecer primero, crecer en las energías alternativas, crecer la producción agrícola, hacer crecer la producción agrícola, logró la atracción de capitales, y eso es un poco la discusión, digo, ¿no? Y que inclusive se le reclama a este gobierno que la profundización hacia la izquierda de sus medidas, pero hubo que restablecer todo el aparato productivo del país que se había desmantelado con los ajustes. ¿Sí? El achicamiento del Estado, en los 90 se habían privatizado muchos sectores, que luego con el plebiscito en Uruguay existe un mecanismo que si un colectivo no está de acuerdo con una ley, junta el 25% de la firma del padrón electoral y puede someter a plebiscito una ley. Y así pasó con la ley de privatización de las empresas y se logró rechazar y volver atrás la privatización de los teléfonos, por ejemplo, la privatización de la energía eléctrica, ¿no? Y la privatización de otra serie de cosas, y se perdieron otras partes, ¿sí? Pero lo central del Uruguay aún sigue siendo público, o sea, el agua, la energía eléctrica y los teléfonos son todavía de dominio público. Por supuesto que la compañía telefónica es la gallina de los huevos de oro, digo, ¿no? En la actualidad, porque el Uruguay tiene el monopolio de la distribución, el monopolio público de distribución de internet y la telefonía fija. No así de las celulares que vinieron después, que ahí sí hay empresas privadas. Pero tiene el 60% de los móviles, ¿no? Entonces digo, eso es muy importante de cómo en Uruguay existe ese mecanismo para felicitar. Por supuesto que tiene idas y venidas. Por ejemplo, no se logró levantar la ley de caducidad que dice que no se puede jugar a los torturadores de la dictadura. Hubo un plebiscito y la gente no lo votó. Por lo tanto, esa ley sigue existiendo. Bueno, entonces digo, también yo quería cerrar un poco esto mostrándole un poco cuál es el discurso y cuál es el público al que se dirige el Frente Amplio para que vote, sobre todo en campañas electorales. Entonces quería mostrarle algunos ejemplos. Yo tengo 2 videitos, uno muy pequeñito, y si tienen ganas, al final, otro de 8 minutos para aquellos que quieran mirarlo, porque es muy interesante gráficamente y simbólicamente a quién se ha puesto. No sé si lo vemos. Me gustó poner ese último video porque había unos datos que explican un poco los pilares del Frente Amplio, ¿no? Disminuir la pobreza, aumentar el empleo, crear los consejos de salarios, que es un ambiente tripartito entre empresarios, trabajadores y el Estado para concertar los salarios, ¿no? Y disminuir la conflictividad y mejorar
el salario real, como decía ahí, disminuir la pobreza. Sobre todo en el gobierno de la primera vuelta del Frente Amplio, que hubo que fue digamos, el buque insignia, digamos, de Tabaré Vázquez, que una computadora para cada niño de la escuela, que eso se hizo en Uruguay, le dieron una laptop para cada niño en la escuela pública, digamos, ¿no? Todo aquello que iba a la escuela pública, hubo una transferencia de dinero bastante importante. Y por supuesto, lo que yo les comentaba, lo que se trabajó con la universidad, fue en esa primera etapa del Frente Amplio, que fueron el Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social, que decía PANES, una sigla, que justamente era, en primera instancia, transferencia directa monetaria a las personas que estaban en la indigencia y en riesgo de caer en ella. Por lo tanto, hubo que hacer un empadronamiento de casi el 20% de la población uruguaya, ¿no? A mano, con estudiantes universitarios en todo el país. Digo, porque había que llegar, la manera de hacer ese empadronamiento era saber cómo se estaba, más allá de las encuestas u otros datos, ¿no? Y entonces hubieron diferentes instancias. Primero la transferencia monetaria, luego hubieron otros planes que sustituyeron a ese plan de emergencia, ¿sí? Para lo que hay ahora, que son diferentes planes, ya no hay una transferencia monetaria directa, sino que hay para aquellos indigentes una tarjeta de magnética de alimentación, que van y compran comida, de hecho, con ella, ¿no? Después hay planes de vivienda, planes para jubilados, y la asignación familiar que se le da a los hogares que están por debajo de la línea de pobreza, por cada niño que va y asiste a la escuela, para de alguna manera controlar la evasión que había y el flujo de niños para fuera del sistema escolar, ¿no? Y bueno, por supuesto que falta mucho, digo, eso lo dice el presidente, lo dice cualquier frente amplista, falta mucho, digo, no, cuesta atacar ese núcleo duro, ¿no? Que es la pobreza más extrema, lo que aquí también se le llama, al menos nini, esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, que no tienen otra perspectiva más que eso, que no insertarse en el sistema educativo, pero tampoco el sistema, digo, y sobre todo, quizá la reflexión más como sociólogo, es que se pierde, todo lo que se pierde en una crisis, son mucho más que empleos, otra cosa, sino que se pierde la dignidad de mucha gente que luego no logra volver, ¿no? No logra volver al sistema, al mercado de trabajo, no logra volver a la sociedad, como decía Mujica, que se inicia uno más que todo, porque perdió ya la referencia con lo que es una sociedad. Y eso es un poco el sentido de lo que parece. Y lo que bueno, y quedo aquí a lo que ustedes quieran charlar o profundizar o bueno, o debatir, o no estar de acuerdo. No pasa nada. Sí. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿cómo está reaccionando la oligarquía opositora? ¿Cómo, perdón? La oligarquía y la oposición, ¿cómo está reaccionando? Si quizás hay mucha tensión en la política de amplio. Y otra, ¿cómo se ha vertebrado la organización interna y la participación de las bases dentro del Frente Amplio? Es la dinámica interna, ¿no? de organización. ¿Qué fuerza tiene cada grupo? ¿Permanecen las siglas dentro de las asambleas locales? ¿Qué poder tienen las asambleas locales a la hora de tomar decisiones, etcétera? Esa un poco me parece importante. Aquí en España tenemos ese problema, o sea, que es quizá uno de los pasos que hay que dar ahora y es uno bastante complicado. Y nosotros tenemos una exigencia del contexto, ¿no? Que es de absoluta transparencia, de mucha implicación y participación. O sea, de hecho, es que si no sería creíble para mucha gente, ¿no? Sería como todo vendría cocinado arriba y entonces no. Entonces, bueno, eso cómo se ha vertebrado y se organiza. Bueno, la militancia, de hecho, va en decrecimiento acompañado con lo que luego de la dictadura hubo una emergencia muy fuerte de la militancia, porque se volvía a la restitución de derechos, ¿no? al derecho de reunión, que estaba velado por la dictadura, ¿no? Y por lo tanto, digamos, esa militancia de alguna forma fue muy fuerte, sobre todo en el comité de base.
O sea que era el vecino que se integraba al comité de base, que de alguna manera perdía su identidad dentro o afinidad a un sector específico del Frente Amplio, ¿sí? Por supuesto que existen, como yo les comenté antes, los sectores más dinámicos, que tenían otra dinámica o más tradición, como el Partido Comunista y el Partido Socialista, y el Partido Demócrata Cristiano, que son los tres ejes fundadores del Frente Amplio, ¿no? Que, digamos, tenían toda una forma de hacer política y de militancia que, la verdad, a nivel sindical, en muchos sindicatos tenían formaciones de base, ¿no? Sobre todo que estaba liderada por ellos, ¿no? Después también tenían estrategias para participar en los comités de base y, por supuesto, en su movimiento. Pero a la hora de votar, digo, no importa un poco la afiliación. Y por lo tanto, una cosa muy interesante que existe dentro del Frente Amplio, que existe un ambiente de fraternidad, realmente, digo, ¿no? Y de respeto hacia las decisiones tomadas en mayoría. Ahora, también han habido, para ser estrictamente sincero, muchas resoluciones que a veces dejaron en descontento a mucha gente. Por ejemplo, en la última elección de candidato para la intendencia de Montevideo, ¿sí? Para el candidato a intendente, en el plenario del Frente Amplio, se había impuesto un candidato que era socialista, ¿no? Pero el Partido Comunista, como tenía un fuerte peso en las organizaciones de los comités de base, logró imponer otro candidato y hubo un descontento bastante general, que era intendente de Montevideo ahora, que es una mujer, pero hubo mucho voto en blanco. O sea, mucha gente castigó al Frente Amplio con el voto en blanco por esa jugada, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Digo, las instituciones no son, a veces, digo, fue transparente porque se hizo en el plenario del Frente Amplio y se votó, ya está. Pero, digo, hubo toda una ingeniería que de alguna manera pues, evitó eso y fue bastante evidente, digo, ¿no? Porque, por lo tanto, digo, yo quiero ser sincero contigo, digo, existe fraternidad, existe acatamiento, pero también existen muchas veces movimientos. También lo que ha pasado es que existan diferentes alianzas dentro del Frente Amplio entre sectores. Por ejemplo, el sector mayoritario en este momento es el movimiento de participación popular que lidera Mujica, ¿no? Que lideraba Mujica. Que era muy pequeño anteriormente. El movimiento de participación popular está integrado por los Tupamaros, que eran el antiguo movimiento guerrillero, sobre todo los que quedaron, ¿sí? Y otros sectores más pequeños, sobre todo de fuerte contenido nacionalista, ¿no? Sobre todo, fuerte contenido nacionalista, y borrando todo el discurso de lucha de clase y todo por el estilo, ¿no? Mujica originalmente es Partido Nacional, es blanco, ¿sí? Luego entra el Frente Amplio, ¿no? O sea, su formación política, como todos los Frente Amplio antes del 71, venían de otros partidos. Mujica era blanco. Y tenía un partido tradicional. Y lo otro interesante del Frente Amplio, que una vez se le rechina, hay muchos militares, generales, que veían lo complicado que estaba haciendo la cuestión política en ese momento. Entonces, digamos, la estructura del Frente Amplio es una estructura pesada, porque viste todas las instancias que tiene, ¿no? La estructura pesada y sobre todo, digamos, existe, digamos, la tradición de militar y comparecer. Yo, la verdad que en estos momentos las organizaciones de base, los comités de base, funcionan con poca gente, ¿no? Por supuesto que hay otras instancias, no son electorales, otras cosas donde un poco como ya ahora empezando el año que viene las internas, se empieza a mover toda esa máquina, digo, ¿no? Eso por un lado tú preguntabas, ¿cómo se daba eso? ¿Sí? La representación existe y funciona y quiero que se respeta, por lo tanto. Tomas de elección de candidato y eso siempre es por elección plenaria. Sí, una padrona abierta. Y eso depende, pero ha sido a mano levantada la mayoría de las veces, o sea, a mano alzada, ¿no? Se sabe quién votó qué. Menos la cinta que ahí pues, se vota al secreto, voto secreto. Al presidente, ¿no? Al candidato único. O al candidato a intendente también, digo, ¿no? El voto secreto. Pero no obligatorio. Es voluntario. El Frente Amplio también, de alguna manera, lo que hace antes de cada elección es
cuáles son los puntos que se quieren. Ustedes pueden ir al sitio de Frente Amplio y está cuál fue el punto que se presentó para diferentes elecciones, ¿no? Y eso es de lo que se ciñe el movimiento. A ver, respondí todo lo que comenté. ¿Sí? Nos faltaba lo de la oposición. Bien. Está manteniendo la oligarquía, no sé qué tensiones se están creando. La oposición, antiguamente los partidos uruguayos eran partidos de un espectro ideológico bastante amplio, ¿no? De hecho, ustedes ven que muchos sectores que integraron el Frente Amplio tenían idea de izquierda dentro de los partidos tradicionales. ¿Está bien? Pero luego esos partidos tradicionales mutaron hacia la derecha, sobre todo en los 90, cuando hubieron unos ajustes estructurales muy fuertes en Latinoamérica, privatizaciones y todas esas cosas, ¿no? Prevaleciendo sobre todo el pensamiento de derecha. Ahora te diría que los partidos tradicionales, los dos tienen un fuerte componente cada vez más de derecha. Por lo tanto, digamos, de una confrontación fuerte con el Frente Amplio a nivel ideológico, ¿no? Por ejemplo, de que no se debería dar más dinero a la gente, porque esa gente se compra cosas con ese dinero y no come, se compra móviles, se compra aire acondicionado, cosas de todo tipo, o se fomenta la vagancia. La vagancia ya no sé si tiene, casi dice igual, o sea, que no hace nada. Eso no es así, pero bueno, hay un duro conflicto en ese sentido. Por ejemplo, ahí está Maduro en Uruguay y la oposición está de acuerdo, porque dice que no es un gobierno legítimo todavía. Por lo tanto, pero sí fue recibido. Entonces, digamos, hay Mujica fue criticada por Venezuela varias veces, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una confrontación real, ¿no? Y por supuesto, a medida que se acercan las elecciones, eso se va. ¿Y cuáles son los puntos nodales? Básicamente, de que atienden al núcleo duro de las políticas sociales del Frente Amplio. ¿Qué hizo el Frente Amplio? La política social, bueno, tiene dos formas de política social, ¿no? O una, que es una política para todos, que piense que a todos le va a llegar, como antiguamente fue la educación pública, quizás, u otras políticas que son como las que están ahora, que son más focales, ¿no? La pobreza, la vivienda, el trabajo, ¿sí? Pero para sectores específicos de la población, porque son los rezagados, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de política fue la que optó el Frente Amplio por implantar. Pero, además, con verificación de los resultados, con seguimiento de los resultados por proyecto. Si esa política, para sobre todo no fomentar el clientelismo ni la corrupción dentro de la propia política. Por lo tanto, ese es otro mecanismo muy importante que también el Frente Amplio puso. Y la oposición se centra básicamente en esas cuestiones, que son muy pequeñas, porque es incontestable que se combatió la pobreza. Las estadísticas están ahí, ¿no? Que hay empleo. El que se le criticaba también se le decía, bueno, el Frente Amplio ganó y está bien porque hay viento de cola, como se le dice, ¿no? Pero el viento de cola hace 2 o 3 años ya no está más. O sea, hay problemas económicos que de alguna manera el gobierno va sorteando, ¿no? Hay un debe muy grande del primer gobierno Frente Amplio al segundo, que es disminuir la brecha entre los pobres y ricos. Eso fue un gran debe que ahora se mejoró un poco, pero que eso, sobre todo, ¿qué fue lo que pasó? La mejoría fue grande, que se logró cortar, se reactivó el aparato productivo, que generó más riqueza, sobre todo en los dueños, los patrones, ganaderos, tercieros, los forestales, todos los sectores de creación de empleo, ¿no? Por supuesto, si hubiera salario real, pero no se logró acercar la parte, ¿no? Que con este gobierno se logró un poco más, ¿sí? Que era gran debe que lo admitía el propio gobierno, ¿no? Lo admitía el propio gobierno. Hasta el 71, hasta la elección del 71, que está el piso, digamos, no llegaban al 10% todos esos grupos pequeños, ¿no? Incluido el Partido Comunista. Todos, no llegaban al 10%. O sea, que tienen que bajar mucho más todavía. Por lo tanto, digamos, de alguna manera para darse cuenta de que no había camino por separado. No había camino por separado. Estos partidos venían del 30 y pico. El Partido Comunista del 30 y pico en Uruguay. O sea, Uruguay tiene una tradición democrática bastante fuerte. Otras dictaduras hubo también anteriormente, ¿no? Otras dictaduras hubo también. Pero, digamos,
pero ese descontento creciente, sobre todo mirando de cómo Latinoamérica y Uruguay se estaba siendo intercedida por Estados Unidos, digamos, y otros agentes, digo, ¿no? Por lo tanto, digamos, y hay una, digo, yo lo tengo aquí, digo, pero no lo voy a poner, que es el acta de constitución del Frente Amplio, que es un discurso un poco largo, digo, pero donde da cuenta de esa situación, digo, ¿no? Pero apunta a eso, hacia la oligarquía, hacia la extranjerización de ciertos aspectos de la vida, ¿no? Y sobre todo a la complicidad del Partido Tradicional con eso, ¿no? Por lo tanto, objetivo 1, ¿cuál es el objetivo 1? Cuando uno se mete a participar en una estructura política de cara a unas elecciones, a ganar las elecciones. El Frente Amplio era muy consciente que no lo iba a ganar, pero logra un resultado muy importante cuando se juntaron, ¿no? Eso quiere decir que de alguna manera logró captar a ese descontento, ¿sí? Por supuesto tenía un discurso, cuando se constituyó el Frente Amplio, muy duro, de lucha de clase, ¿no? de contenidos más fuertes que los que tiene ahora, por eso hubo, como yo les comentaba, un corrimiento, ¿no? Para cuando el Frente Amplio se da cuenta que crece electoralmente y que puede constituirse en una opción de gobierno. Por lo tanto, sí, es complicado unir a personas que estuvieron muy disociadas, ¿no? Quizá en esa situación tan de mano no había tanta rivalidad entre los partidos de izquierda, no lo sé. Pero lograron constituirse en un plenario nacional de Frente Amplio donde cada partido tenía un delegado, no era proporcional al número de votos. Consenso. No mayoría. Eso es lo que dice un señor de bigotes ahí, que era general Ibesareño, uno de los fundadores, decía el consenso, porque tenía un frenillo, decía el consenso. Hay que lograr el consenso, siempre, arracatado. Sí. La unidad, el consenso y la fraternidad. Un poco nada. Sí, yo sé que la situación aquí es complicada porque hay muchas subdivisiones, pero bueno, pero darse cuenta de que quizás solo no se llega. Pero lo interesante también es, hay dos cosas, ¿no? Yo creo que, primero, que los objetivos políticos de largo plazo, creo que tienen que ser mediatizados por unos objetivos concretos ahora, ¿no? Y esos objetivos concretos de alguna manera tienen que ser comunicado con una estrategia. Yo por eso puse los videos, por eso puse, y dirigirse específicamente a esas personas que están pasando mal, en un lenguaje claro y entendible, para que esa persona entienda y se dé cuenta de a dónde puede caer y llegar, ¿sabes lo que quiero decir? Por lo tanto, tiene que haber un discurso muy adaptado a esa población que está en paro, que está poco a poco ve cayendo, o sea, que ya pasó el tiempo de subsidio y ya no lo cobra más, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene que ser me parece, un núcleo duro dirigido a ese grupo, ¿no? Que son cuestiones más de mediano plazo, ya no son tan, bueno, la revolución socialista o la revolución comunista o lo que sea. Yo no estoy diciendo que se lo olvide, pero bueno, hubo un poco de eso en el Frente Amplio. Cuando se dieron cuenta que podían ser gobierno, ¿no? Los primeros tiempos del Frente Amplio tenían un discurso más duro, más hacia la izquierda que lo que tiene ahora, sin dudas. También cambió el mundo, ¿no? También cambió el mundo, cayó el modelo socialista y tenemos la globalización ahora, ¿no? Donde los estados nacionales poco a poco pierden bastante de margen de maniobra con empresas internacionales, con movimientos de capitales, financieros, etcétera, que es lo que pasa ahora. Cambió bastante el punto de vista. Pronto cambió el mundo, lo más importante, cuando se da el salto y se consigue ganar las elecciones, había un problema de deuda pública en Uruguay similar al que tenemos aquí. Había una deuda pública muy fuerte. ¿Y se decide declarar legítima o no? Se declara legítima en primera instancia y luego se renegocia. O sea, no se paga lo que quería que cobrar. Aparte que se renegocia. Sí. En Latinoamérica hubo diferentes opciones. Argentina dijo no, yo eso no lo pago.
chao FMI, ¿no? Brasil apagó, agarró sus reservas y la pagó, renegoció y la pagó de una, al contado así. O sea, hubieron diferentes soluciones. Uruguay la renegoció la deuda, con intereses bastante más bajos, ¿no? Que esto no lo puedo pagar, lo renegoció. Por eso digo, son soluciones muy acotadas. Argentina fue más radical de todo, ¿no? Así lo tuvieron también. No sé, Jesús, si yo he un poco olvidado de algo. A mí me gustaría que desarrollara un poquito más quizás la parte de la distinción entre lo que allí se llaman elecciones internas, ¿no? Que es lo que aquí llamamos primarias, por un lado, que es lo que permite elegir no solo entre militantes, sino entre simpatizantes de partidos, por ley, y según nos has contado, obligatorio, ¿no? Es decir, no solo para el Frente Amplio, sino todos los partidos lo tienen que hacer, y uno se tiene que registrar en un censo de simpatizantes de un partido, que excluye poder registrarse en varios partidos a la vez, ¿no? Cosa importante, porque aquí cuando a veces hemos tenido el debate de las primarias hay quien te dice, pero ¿y si te viene un desembarco de gente del PP y te impone un candidato que no es de tu partido? No, eso tal como está regulado allí, eso sería imposible porque cada uno se registra como simpatizante de un partido, ¿no? Pero eso sería para elegir candidatos, ya digo, alcalde, presidente, lo que sea. Pero luego para diputados está el sistema de listas abiertas, ¿no? Que es lo que antes ha llamado lemas, sublemas, eso para nosotros es un poco complicado de entender porque no hemos tenido nunca sistemas así, ¿no? Pero cambió también con la ley que decía del 96, pero uno cuando va a votar tiene la papeleta para el Parlamento, quiero decir, la papeleta del Frente Amplio, y dentro uno marca la casilla del candidato que quiere. ¿Cómo es la cosa ahora mismo? No. La interna, en las elecciones internas ya se cierra la papeleta. ¿Está bien? O sea, la papeleta ya viene impresa con todos los candidatos que se dilucidó la interna y en el plenario en el caso del intendente. ¿Está? Las internas, todo pequeño grupo, agrupación que quiera presentar una lista, la presenta y la registra. Por supuesto que hay muchas listas que apoyan a un candidato a intendente, por ejemplo, ¿no? Pero luego los concejales que serían acá, que son los ediles allá, son diferentes, pero apoyan a uno. De todos modos, cada agrupación es libre de presentar y pueden haber hasta 5 candidatos, ¿no? A la interna, a presidente o a intendente. A la presidencia hubieron 3 candidatos en la última interna y 5 candidatos, perdón, 5 en Montevideo hubo uno solo, perdón, hubo 2 en Montevideo candidatos y en otros lugares hubo más hasta 5. Por lo tanto, digamos, eso es como tú decías bien, se hacen todas las sesiones internas al mismo día, hay un registro de simpatizantes donde excluye, digamos, votar en otro partido. Digamos. Esas no son obligatorias, las internas. Son obligatorias, por supuesto, las elecciones nacionales y las municipales. O sea, que el voto no es obligatorio. El voto no es obligatorio. Pero es obligatorio que haya esa elección. Por supuesto. Es obligatorio que haya esa elección. O sea, los partidos por ley además todos los partidos por ley están presionados a tener una convención de afiliados, que es el órgano máximo del partido. Eso también por la reforma, que se hace por voto también. Organizar todos los partidos. ¿Cómo? Que todos los partidos tienen que estar democratizados. Sí. Organismo democrático. Exactamente. Y luego, ahora ya los partidos poco a poco están anunciando sus precandidatos a la interna, ¿no? Donde, y bueno, y seguirá una instancia interna el año que viene, donde se define el candidato único por partido. Entonces, para los diputados, tú tienes una lista que ya se ha cerrado antes también en la interna, ¿o no? Para diputados se cerró antes la interna. Sí. ¿Y se establece teniendo en cuenta la proporcionalidad de los distintos sectores o el más votado era el primero, el segundo? No, ahí se suma, digamos, el candidato ganador, varias listas tienen un candidato, no llevan ese candidato común, pero luego la estructura es la propia de esa lista que tiene. El tema es que también hay acuerdo entre lemas, donde se llevan los mismos candidatos y varían algunos diputados o senadores. O sea, pero tienen un candidato único que sea. ¿Da tiempo a hacer una preguntilla rápida? Sí. En algún momento, el general Vives se ve muy sabio ahí. En algún momento ha dicho que había generales de izquierda. Sí. ¿Existe la posibilidad de que sea un factor de
de un factor de estabilidad el que en las Fuerzas Armadas haya militares de izquierda? Porque mira lo que pasó en Honduras, ¿no? Y no hablamos de aquí del gobierno de las Fuerzas Armadas españolas. Sí, los militares en Uruguay tienen una trayectoria, o sea, no todo el ejército, por supuesto que no, pero en la organización del Frente Amplio hubieron muchos militares, sobre todo en esa original, que no tenían partido político de antemano. Porque eso es lo que dice la declaración del Frente Amplio, que son los movimientos, los partidos y ciudadanos adherentes. Los militares eran ciudadanos adherentes. Y son unos cuantos y de alto rango, ¿no? En esa época, que veían que también en las Fuerzas Armadas había cuestiones complicadas, sobre todo de represión, ¿no? De represión en el 68, 69, ya había represión a los estudiantes, por supuesto que los tucumanos se estaban empezando a organizar y por lo tanto había cuestiones armadas, pero los militares, esos militares, no estaban de acuerdo con la represión que estaba ocurriendo por parte de las Fuerzas Armadas a la población civil. Digo, ¿no? Llegaron hasta entrar a la universidad y sacar estudiantes. Digo, muchos derechos fueron pisoteados en esa época, ¿no? Pero no entiendo la pregunta a qué ibas tú. Si no será un factor de estabilidad, porque por ejemplo, Sí. por lo menos ahí no se nota que haya militares de izquierda, en Honduras había lo que pasó, y aquí concretamente en España, pues una vez que pasó ahí un recuerdo en Cataluña, salieron los militares diciendo que el artículo 8 de la Constitución dice lo que dice. Sí, sí. Entonces, si de alguna manera garantizaba que esos militares daban estabilidad, porque un gobierno de izquierda en un país pequeño que gane dos elecciones seguidas, eso Ahora, es peligroso. todos esos militares salieron del ejército, ¿no? ¿Salieron? Al entrar al Frente Amplio se fueron del ejército. Del ejército. Ah, salieron del ejército. Sí, pasaron a retiro, lo que se le dice ya. Porque no puede militar políticamente en ningún partido en el Uruguay. Por lo tanto, pasan a retiro, pero digamos, y tenían muchos leales dentro de su fuerza.